El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Pascua, hoy precisamente la palabra de Dios nos presenta la liturgia, esta fiesta de San Marcos. Esta fiesta nos debe a nosotros animar como creyentes, animar como discípulos también, en el sentido de la predicación y de la evangelización. Todo cristiano que haya resucitado con Jesús, todo cristiano que haya recibido la fuerza del Espíritu, es tarea también de comenzar a hablar de lo que Jesús ha hecho en su vida. Esa es nuestra tarea como discípulos. La palabra de Dios hoy nos regala dos enseñanzas muy bellas. La primera nos la regala la primera lectura del apóstol San Pedro. Pedro sabe y conoce la realidad que acontece en la relación con sus hermanos. Sabe, por su experiencia, de las dificultades que a veces se tornan en torno a la relación. Entonces, por eso exhorta a sus hermanos a tener sentimientos de humildad. Exhorta a sus hermanos porque él dice que Dios detesta o resiste a los soberbios. Dentro de la relación que a veces tenemos con las demás personas, dentro de la relación que a veces tenemos con los más cercanos, a veces nosotros pasamos por soberbios. A veces nosotros, por nuestras actitudes, nuestra forma de ser, pareciera que fuéramos más que las otras personas. Y resulta que nosotros no somos más que nadie. Somos igualitos a los ojos de Dios. Todos nosotros para Dios, buenos y malos, Dios nos acepta tal cual somos. Pero entonces a veces nosotros despreciamos en la relación a los demás a otras personas. Recordemos a veces ese texto, nosotros a veces clasificamos. Cuando nos habla el Señor de dos personas que entran a la asamblea y a una persona que llega bien vestida le damos el mejor lugar. Pero la persona que llega de pronto vestido más sencillo, más humilde, le decimos que espere o lo sentamos por allí en un ladito. A veces nosotros clasificamos en la relación con las demás personas. No, somos iguales para los ojos de Dios. Entonces, en la relación con los otros debemos siempre actuar con humildad. Entonces, la palabra de Dios nos regala en la primera enseñanza es eso, a tener actitudes de humildad, a rebajarnos un poquito, porque es que a veces pasamos por soberbios. Si Jesús, siendo Dios, se rebajó a ser uno de nosotros, nosotros también tenemos que tener los mismos sentimientos que Jesús. Dios ama a los humildes, pero detesta a los soberbios. Entonces, pidámosle al Señor hoy humildad, humildad en el trato con las demás personas. Sigue diciendo el texto: inclinaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Sed sobrios, estad alerta, porque vuestro enemigo el diablo anda como
león rugiente para devorar, resistirle firmes en la fe. Nos invita el Señor a estar siempre alertas, a estar siempre con los oídos y con los sentidos atentos, porque el maligno siempre está también queriéndonos apartar de Dios, y nos invita a eso, a ser firmes en la fe, a irnos siempre por el camino del bien. Todo eso pasa en la relación con las demás personas, todo eso pasa en la relación con la comunidad, eso pasa dentro de la familia. Entonces pidámosle al Señor hoy humildad, que en la relación con las demás personas nosotros seamos siempre humildes. En segundo lugar, la palabra de Dios en el Evangelio, pues como nos viene invitando durante toda esta Pascua, después de haber vivido ese encuentro con la resurrección, pues nos está invitando a no quedarnos con lo que hemos vivido, sino que comencemos a transmitirlo a las demás personas. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Esa es tarea de todos nosotros como bautizados. Esa es la tarea de todos nosotros como resucitados. Tenemos que hablar de la experiencia del resucitado. Tenemos que hablar de la experiencia de que nos hemos encontrado con Jesús. Jesús está vivo. Jesús permanece con nosotros. Jesús camina con nosotros. Entonces nosotros tenemos que hablar de esa experiencia, de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pidámosle hoy al Señor que podamos nosotros también hablar de Él, que podamos nosotros predicar la palabra de Dios, que podamos nosotros hablarle a otros de la experiencia que hemos tenido con el Señor. Esa tarea que nos dice el Señor que la tenemos nosotros que hacer es inspirada por la fuerza de Dios, por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y es la fuerza del Espíritu Santo la que nos invita a dar testimonio de Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.